Muy bien, pues buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecerle al doctor Alfredo por la invitación a dar esta charla. Bueno, pues vamos a comenzar, sin más. Igual, si tienen alguna duda, pues me interrumpen en la plática o al final, como gusten. Bien, bueno, entonces vamos a hablar del Observatorio Pierre Ogier a grandes rasgos y principalmente las líneas que yo estudio también, ¿no? Bien, entonces, el Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Ogier es el más grande en su tipo y pues, como su nombre lo dice, se ha creado para el estudio de rayos cósmicos de muy altas energías arriba de 10 a la 18 electronvolts. Este observatorio está situado en Malargüe, Mendoza, Argentina, bueno, en un pueblito, en una provincia de Malargüe, y ha estado produciendo ya datos desde el 2004. La primera fase se completó, la fase, digamos, inicial, que ahorita les voy a platicar un poquito de esto, se completó en el 2008. Pero ya, como lo mencioné, desde el 2004 ya había cierta producción de datos. Bien, como ya lo mencioné, lo que nos interesa es estudiar los rayos cósmicos de ultra alta energía. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Pues principalmente qué son, o sea, cuál es la composición de estos rayos que nos llegan aquí a la Tierra. ¿Son protones? ¿Son núcleos de qué tipo? Y bueno, eso es lo que queremos estudiar. ¿De dónde vienen? En nuestro caso sería la dirección de arribo, y esto nos llevaría a estudios de anisotropías. También de dónde proviene la energía que puede acelerar este tipo de partículas, es decir, las fuentes, los mecanismos de aceleración, etcétera, y etcétera. Entonces, todos estos subtemas pues, nos interesan mucho a nosotros. Bien, aquí simplemente una figura, ahí tenemos algunos entes astrofísicos, y bueno, lo que queremos saber justo es eso, ¿no? O sea, aquí en estos detectores pues, nos va a llegar unas cascadas que le vamos a llamar cascadas extensas de partículas o lluvias de partículas. Y bueno, aquí solamente es una ilustración, estamos pensando que está llegando realmente ahí astrofísico. Bueno, este detector, el detector del Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Ogier, es un detector híbrido. Entonces, quiere decir que no es solo de un solo tipo. En realidad, actualmente ya hay varios tipos de detección, pero inicialmente teníamos dos tipos principales, que era detección de fluorescencia y otro detector que era el detector de superficie. Bueno, aquí dice detección híbrida, cuando una lluvia de partículas extensa es observada y estudiada usando, en este caso, dos técnicas simultáneamente. Aquí hay una ilustración que nos puede servir un poco más. Fíjense que aquí estamos ilustrando la llegada de un rayo cósmico en el tope de nuestra atmósfera, y bueno, al interaccionar con los átomos, con las moléculas del aire, genera esta lluvia. A esta es lo que le llamamos un EAS, un Extensive Air Shower, y entonces vamos a tener principalmente dos tipos de luz, por decirlo así. Una luz que genera, la verían estos detectores, los de fluorescencia. Aquí hacemos la ilustración de como si fuera un ojo de mosca. Y bueno, al ir interaccionando estas partículas, pues va generando esta luz que es observada por estos detectores. Por otro lado, también tenemos partículas, electrones, positrones, muones, un montón de cosas acá que se van generando. También eso no lo veríamos nosotros, pero bueno, se van generando al ir bajando, por decirlo así, en la atmósfera, pues se genera más. Hay un punto donde se tiene el máximo de esas partículas y luego otra vez empieza a decaer. Bueno, si nosotros ponemos detectores a nivel de suelo, podríamos ver el número de partículas que llegan allí en grandes extensiones de la Tierra, ¿no? Esa es la ilustración. Bien, entonces tenemos ahí dos tipos de casos o dos tipos de cosas que podemos medir, la luz y las partículas. Entonces, por eso es que el detector cuenta con estas dos técnicas de detección. Por un lado, entonces, tenemos el detector de fluorescencia,
también llamado FD, y bueno, como su nombre lo dice, detecta la luz de fluorescencia producida por la desexcitación de nitrógeno al interaccionar con partículas de esta lluvia de partículas. Aquí, esto que dice ciclo de trabajo alrededor del 13%, en un año solamente más o menos el 13% es que está funcionando este detector. Y eso es porque el detector de fluorescencia solamente funciona en noches sin tanta luz y también noches donde no haya tantas nubes, noches donde no haya lluvia, no haya tormentas. Bueno, entonces esto hace que los días o las noches, mejor dicho, donde se puede hacer esta detección, pues disminuya mucho en un año. Entonces, por eso es que solamente es el 13% de trabajo, ¿no? Entonces, es muy poco. Eso se ve influenciado, pues, desde luego, en los datos, ¿no? Que no tenemos tantos para el detector de fluorescencia. Pero al otro lado tenemos la otra técnica que, como acá les dije en la ilustración, las partículas que llegan al nivel de suelo se detectarían por este tipo de detectores. En este caso, a eso le llamamos el detector de superficie. Y bueno, detecta las partículas secundarias que llegan al nivel del suelo. El ciclo de trabajo, en este caso, es prácticamente el 100%. Es decir, estos tanques, bueno, acá lo vamos a mencionar, o estos detectores, están todo el año o todo el tiempo trabajando, ¿no? Mientras tengan suministro de energía, mientras no haya problemas en los detectores y cosas así, bueno, esos pueden estar trabajando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, entonces ahí eso es importante porque ahí tenemos un ciclo de trabajo del 100%. Digamos, lo que no es tan bueno, por decirlo así, es que a diferencia del detector de fluorescencia, pues detecta solamente las partículas secundarias, como lo dice acá. Sin embargo, los de fluorescencia, como lo vemos en esta ilustración, pueden estar observando directamente toda la luz que genera este rayo cósmico al llegar a la superficie de la Tierra. Algo que hay que hacer notar es que el detector de superficie, o sea, la energía que miden o las cosas que miden, pues son calibradas con lo que mide el detector de fluorescencia, porque, como ya lo mencioné, eso hace una medición mucho más directa, ¿no? Bien, un poquito de la colaboración. La colaboración internacional Piero-Oyer cuenta con alrededor de 500 miembros de 89 instituciones, que están a nivel mundial, ¿no? Entre ellas México también está, ¿no? Estamos allí. En México pues está desde luego la UNAM, está la Universidad Michoacana, está el Politécnico, está la Universidad de Chiapas y desde luego pues nosotros también aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues también trabajamos allá, ¿no? Bueno, somos parte de la colaboración del Observatorio Piero-Oyer. Bien, una ilustración así a grandes rasgos del emplazamiento del detector. Si se dan cuenta, acá en esta ilustración vemos algunos puntitos, bueno, varios puntitos. Estos puntos que están sobre una malla triangular, si se dan cuenta, bueno, casi no se ve, pero tenemos aquí, por ejemplo, un punto negro, otro punto negro, otro punto negro, y así lo que se forma es una malla triangular. Estos puntos negros serían las estaciones del detector de superficie, que como se ve, no sé si se puede apreciar aquí en esta figura, son en realidad unos tanques enormes y adentro tienen agua, ¿no? Agua ultrapurificada y encima de todo esto, bueno, pues se tienen 3 fotomultiplicadores que serían los sensores. ¿Vale? Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Y ya encima, bueno, como se puede ver en esta figura, pues se tienen, por ejemplo, aquí una celda fotovoltaica para que suministre energía al detector, una antena para que los datos que vaya acumulando los vaya enviando a una central que tenemos, bueno, que se tiene allá acá es ya en Malargüe, ¿no? O sea, en el pueblito donde está emplazado pues todo este observatorio, ¿no? Entonces, son alrededor de 1.660 tanques emplazados en un terreno de aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Una superficie de 3.000 kilómetros cuadrados es una
una extensión, pues sí, realmente grande, en un desierto prácticamente. Entonces todo es más o menos plano. La distancia de separación entre cada estación del detector de superficie, estos que se ven acá, son de 1500 metros, o 1,5 kilómetros entre detector y detector. ¿Sale? Acá de este lado, bueno, hay un subdetector o una mejora a todo esto, que ya ahorita vamos a platicar, pero bueno, principalmente es esto, y serían 1600 tanques, y con una separación de 1500 metros. Alrededor de todo este terreno o de todo este observatorio están unos telescopios que son 4 lugares. Por ejemplo, aquí en la figura este lugar se llama Loma Amarilla. Es un lugar donde se tiene aquí pues una construcción donde adentro están resguardados por los telescopios. Son unos telescopios especiales, y lo que hacen cuando trabajan, como les decía, que solamente tiene que ser en la noche, cuando no haya lluvia, cuando no haya tormentas, cuando no haya tantas nubes, entonces abren sus compuertas acá, son 6 telescopios en cada sitio, y bueno, empiezan a tomar datos, ¿no? Esto sería en la parte de Loma Amarilla. Hay 4 lugares, hay otro que se llama Los Morados, que prácticamente sería lo mismo, otra construcción donde se tienen otra vez 6 telescopios. Acá otro lugar que se llama Los Leones, y otro finalmente que se llama Coyoeco. Allí enfrente de Coyoeco, o sea, del lugar de Coyoeco, se tienen estas mejoras, que ahorita vamos a platicar de ellos, y otro grupito de 3 telescopios más. O sea, estos sí son un poco diferentes. O sea, la construcción pues es similar, ¿no? La construcción me refiero al tipo de espejo, bueno, todo eso, pero trabajan de una forma diferente a estos otros telescopios, ¿no? Serían 6x4, 24 telescopios, ¿no? Que son los de Loma Amarilla, los Morados, los Leones y Coyoeco. Bien, eso sería más o menos a grandes rasgos, les digo, el emplazamiento de todo este detector híbrido. No solo, como les decía, no solo es eso, también se cuenta con antenas de este lado, y bueno, otro tipo de detectores también. Por ejemplo, que se llama Underground Mount Detectors, que en este caso son estos que estarían enterrados bajo tierra, ¿no? A un lado también de Coyoeco, por ahí se tiene esto. Bien, eso sería a grandes rasgos esto. Bien, vamos a ver un poco de la motivación del estudio de estos rayos cósmicos. Como ya lo mencioné, queremos saber de qué están compuestos, cuál es su energía, cómo se comportan. Entonces, en este caso es una gráfica del flujo de rayos cósmicos, es decir, uno puede poner un detector y medir cuántas partículas de cierto tipo o de cierta energía te están llegando. Bueno, entonces, uno puede graficar esto y fijarse que este espectro de rayos cósmicos sigue una ley de potencias, como E a la menos gamma, donde gamma pues va a ser, bueno, vamos a ir viendo ahí, son algunas cosillas ahí, pero en general seguiría esta ley, y si se dan cuenta, bueno, pues pareciera todo esto así continuo, ¿no? Pero bueno, hay pequeños lugares donde hay algunos saltos, hay algunas cosillas allí diferentes que, bueno, desde luego tendrían alguna inferencia física, ¿no? Entonces, esa es una de las principales motivaciones. Podemos observar, como les decía, algunas cosas un poco extrañas, por decirlo así. Aquí sigue esta ley de potencias, pero aquí si uno observa con alguna lupa, puede uno observar un pequeño quiebre, ¿no? En este lado. Entonces a eso comúnmente se le llama la rodilla, ¿no? Por la forma en que se ve, ¿no? Una pequeña flexión allí. Bien, aquí, como les decía, es el número bueno, cuánta energía y cuál sería su flujo. Entonces aquí alrededor de la energía, estamos alrededor de 10 a la 16 electronvolts. Tenemos aquí la rodilla. ¿Cuántas partículas estaríamos midiendo? Allí se mide más o menos, estadísticamente, obviamente, una partícula por metro cuadrado por año. Entonces, si se dan cuenta, en realidad es poco, ¿no? O sea, medir solamente una partícula
en un metro cuadrado por año, pues es poco, ¿no? Entonces, por eso es que se necesitan grandes áreas donde entonces tú puedas tener más metros cuadrados, ¿no? Para que en un año, pues puedas tener más partículas, ¿no? No lo mencioné acá, pero por ejemplo aquí alrededor de 10 a la 11 electronvolts, allí uno podría estar midiendo una partícula por metro cuadrado por segundo, ¿vale? Y aquí ya cambia mucho, ¿no? Obviamente ya estamos a energías más grandes, y así uno puede ver aquí, por ejemplo, alrededor de 10 a la 17, 10 a la 17.5, algo que se le llama la segunda rodilla, o sea, una pequeña flexión ahí también, y acá alrededor de 10 a la 18.5 tenemos otra cosa que le llamamos el tobillo, ¿no? O sea, una pequeña allí también, un pequeño quiebre. Allí fíjense que uno puede medir alrededor de una partícula por kilómetro cuadrado por año. Ya estamos hablando, les decía, pues, alrededor de 10 a la 18.5, 10 a la 18.6, por ahí, en energía. Pero detectar este tipo de partículas, pues está difícil, ¿no? Porque solamente estaríamos detectando en todo un kilómetro cuadrado una partícula al año. Bueno, entonces se ve esto, la necesidad de extender o tener otro tipo de detección, ¿no? O sea, pero en este caso, pues lo que tenemos nosotros sería extender más para cubrir pues, la mayor cantidad de kilómetros cuadrados, ¿no? Bien, ya para partículas todavía más grandes, o sea, con mayor energía, por ejemplo, aquí 10 a la 20 prácticamente, estamos llegando a 10 a la 20, pues ahí se estarían midiendo una partícula por kilómetro cuadrado por cada 100 años. Bueno, entonces allí pues es complicado tener eventos de esa energía, ¿no? O tener registro de ese tipo de eventos. Bien. Ahí está la segunda rodilla. Por ejemplo, la primera rodilla está sucediendo más o menos alrededor de 5 por 10 a la 15 electronvolts. Y bueno, uno a la hora de graficar se puede uno fijar que este índice gamma cambia de 2.7 a 3.1. La segunda rodilla estaría sucediendo más o menos alrededor de 4 por 10 a la 17 electronvolts. Y nuevamente este índice gamma cambia de 3.1 a 3.3. Y bueno, uno puede seguir ahí viendo esto, por ejemplo, en el tobillo, que estaría sucediendo alrededor de 4 por 10 a la 18 electronvolts. También el índice gamma cambia de 3.3 a 2.7. Bueno, bien, eso es por una parte el espectro de rayos cósmicos. También uno puede hacer este tipo de gráficas, pero ahora fijándonos en una cosa que le llaman el Xmax. El Xmax sería de la lluvia, que, a ver, voy a regresarme allí, para tener un poquito más de contexto. De esta lluvia que les decía, al ir interaccionando estas partículas secundarias con las partículas del aire, pues hay un momento, hay un lugar en la atmósfera, un lugar, si uno va midiendo así la profundidad atmosférica, que sería medida en gramos por centímetro al cuadrado, pues va a haber un lugar aquí en la profundidad atmosférica donde se tenga el máximo desarrollo de partículas, es decir, donde uno tiene la mayor cantidad de partículas secundarias y a partir de allí este número de partículas pues disminuye, de tal manera que a nivel de suelo pues ya no llegan todas, ¿no? Entonces, a ese punto en la profundidad atmosférica es lo que le llamamos nosotros la Xmax. Es importante para nosotros porque ese parámetro de Xmax es sensible a la composición, es decir, si el rayo cósmico que originó esta cascada es un protón, bueno, entonces va a tener cierta profundidad atmosférica dependiendo de su energía. Sin embargo, a esa misma energía, si el rayo cósmico fue, por ejemplo, un hierro, un núcleo de hierro, pues su Xmax también va a ser diferente. Entonces, otra vez a grandes rasgos, uno puede hacer simulaciones y
decir para cada energía, si la partícula fuera un protón, cuánto sería su Xmax, y si fuera un hierro, cuánto sería su Xmax. Entonces, con eso uno, a la hora de medir, pues puede uno ir checando si las partículas que mides se parecen más a núcleos pesados como el hierro, o a protones, ¿sale? O a partículas como los protones, que serían menos pesados, por decirlo así. Entonces, esa es otra de las gráficas que nos gusta hacer para diferenciar este tipo de cosas. Aquí, digamos, estoy graficando, aquí esto es el espectro de rayos cósmicos, pero acá, bueno, aquí también. Acá sería este tipo de gráficas que les digo. También estoy trabajando en la energía, en el mismo rango de energía. Por ejemplo, aquí 10 a la 18, 10 a la 19, 10 a la 20. Y bueno, como ya se podrán imaginar, como el detector de fluorescencia solamente tiene un ciclo de trabajo de alrededor del 13%, pues obviamente que tenemos menos datos, ¿no? Menos datos que en el caso del espectro de energía. Esta gráfica ya es con los datos que se tienen del Observatorio Pierre-Roger. Esta es una gráfica de por allí del 2013, 2012, entonces tal les voy a mostrar una más actualizada, ¿no? Bueno, ahí ya se tenía más o menos este tipo de gráficas o de mediciones bien hechas. Y para el caso de Xmax, pues esta, ¿no? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, estas cosas que están acá en azul son simulaciones que se hacen por medio de computadoras. Y acá lo que se está simulando es el paso de partículas, digo, de núcleos de hierro. Entonces, ahí hay varios porque se tienen varios modelos de interacción, ¿no? Entonces, pero bueno, se ve aquí más o menos cuál sería la X máxima, ¿no? Dependiendo de la energía, qué X max le correspondería. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí, no sé, por acá, 10 a la 18 incluso. Más o menos tendría aquí, me fijo en esta línea, 650 en X max, ¿no? Ese sería su máximo desarrollo. Y gramos por centímetro cuadrado, esa es la profundidad atmosférica. Por ejemplo, para protón, estamos alrededor de 725 hasta 750, ahí estaría su Xmax. Entonces, la Xmax se mide desde el tope de la atmósfera hasta el nivel de suelo, es decir, el máximo desarrollo de núcleos pesados, núcleos como el hierro, se desarrollan a más altura, ¿no? Del suelo hacia arriba sería a más altura, y o más cerca del tope de la atmósfera, y en el caso de protones o partículas menos pesadas, como el protón, pues se desarrollan a más baja altura, a más baja altura, ¿sale? O a profundidades atmosféricas, como se mide desde el cielo hacia abajo, pues estaría más abajo, ¿sale? Bueno, entonces eso pues tiene desde luego implicaciones en estos telescopios, como yo puedo medir, por ejemplo, si quiero medir a 10 a la 17 electron volts, ¿qué tendría que hacer, no? O sea, porque la X máxima seguramente es más baja, no sé, ese tipo de cosas uno tiene que empezar a inferir de estas gráficas, ¿no? Bueno, entonces, les decía, esa es otra de las motivaciones que se tienen para estudiar estos rayos cósmicos. Si se dan cuenta, aquí también en la X máxima, la gráfica de X max con la energía, pues también se tienen algunos quiebres. Entonces, los quiebres que se tienen para el espectro de rayos cósmicos no es exactamente en el mismo punto de energía, pero en la misma región, pues tienen también quiebres en la X máxima. Entonces, eso quiere decir que debe haber algo que ocasione esos quiebres, tanto en el espectro de rayos cósmicos como en la composición. Bueno, aquí nosotros le llamamos una gráfica de composición porque nos estaría diciendo si lo que medimos se parece más a protones o más a hierros, ¿no? Y uno puede hacer simulaciones acá intermedios de carbono, silicio, otro tipo de cosas, ¿no? Para saber si lo que estamos midiendo se parece más a algo mixto, no sé. Ese tipo de cosas se pueden hacer. Bien, entonces les decía, por ejemplo, aquí alrededor de 10 a la 18.6 electron volts estaría sucediendo la rodilla,
¿vale? No sería la segunda rodilla, sino sería digo, no es la rodilla, sería el tobillo. Aquí el tobillo, y bueno, para X-Max, pues también más o menos en el mismo punto de energía sucede este quiebre, ¿no? Entonces, acá, pues, esto a la gente que le gusta estudiar astrofísica, pues le interesa, ¿no? Porque tiene entonces que haber alguna correlación entre estos cambios en el espectro de energía, como la X máxima, debe estar correlacionado con algún cambio en las fuentes que están acelerando estos rayos cósmicos, o el tipo de fuente que está enviando estos, o que está acelerando las partículas que están en nuestro universo, ¿no? Entonces, se cree que alrededor, o sea, abajo de esto, o sea, abajo de 10 a la 18, estaría la segunda rodilla, que llamamos, que está aquí, por ejemplo, en este gráfico, de 10 a la 17, 10 a la 18, estaría sucediendo, bueno, ahí estaría este quiebre que queremos nosotros medir, y este quiebre, bueno, los astrofísicos dicen que se puede deber a un cambio en las fuentes que aceleran estos rayos cósmicos, es decir, un cambio de las fuentes galácticas a extragalácticas, ¿sale? O sea, ya las fuentes entonces que empiezan a acelerar rayos cósmicos arriba de 10 a la 17 electronvolts, por ejemplo, ya no tendrían que estar en nuestra galaxia, ¿no? Estarían fuera de nuestra galaxia. Bien, entonces, esa es una de las motivaciones para que el Observatorio Pierre-Royer, que ya está haciendo mediciones bien hechas arriba de 10 a la 18 electronvolts, bueno, si queremos observar esta segunda rodilla, pues uno debe de hacer otro tipo de detectores o idear esto, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Entonces, para eso se crean estas mejoras, que una es la que le llamamos infill, y otra que es la que le vamos a llamar HIT, ahorita lo voy a mencionar. Infill estaría en la parte de los detectores de superficie y HIT en la parte de los detectores de fluorescencia. Bien, entonces vamos a hacer eso. Aquí estaría una pequeña descripción de HIT. HIT sería High Elevation Oyer Telescopes, es decir, son los mismos telescopios de Oyer, como los otros, pero con una cierta elevación. Entonces, esta elevación, o sea, los telescopios normales, aquí se puede ver en esta ilustración, los telescopios normales tienen un ángulo de visión, por ejemplo, del suelo hacia arriba, más o menos de 30 grados, ¿sale? Esto es lo que estarían viendo. Y con estos telescopios de HIT, que solamente están en el sitio de Coyueco, no tenemos tantos, solamente 3, están en un solo lugar, que estarían en Coyueco. En este caso, estos al tener esta elevación, entonces su ángulo de visión, o sea, ellos podrían estar detectando rayos cósmicos de más o menos 30 grados hasta casi 60 grados. Con esto uno puede entonces detectar rayos cósmicos de menor energía. Esa es la idea, ¿no? Entonces, esa sería la mejora para el detector de fluorescencia. Como dice acá, son 3 telescopios con el ángulo de visión de 30 a 60 grados más o menos. Está muy cerca del sitio llamado Coyueco. Y bueno, entonces, gracias a eso, uno puede hacer las mediciones como si fuera un solo detector. O sea, si yo combino lo que mide Coyueco con HIT, o mejor dicho, lo que mide HIT con Coyueco, pues puedo ver como si fuera un solo detector. Entonces, ahora voy a poder observar o voy a poder medir rayos cósmicos en el ángulo de visión de 0 hasta 60 grados. Aquí en esta ilustración uno puede ver eso. Fíjense que aquí, digamos, esto sería Coyueco con HIT, y la combinación de los dos, aquí unos detectores de superficie. Entonces llega un rayo cósmico, como ya lo mencioné, va generando estas partículas, tiene un punto máximo de desarrollo de estas partículas secundarias, que recuerden, eso le llamamos la X-max, y que es sensible a la composición del rayo cósmico. Y entonces pues, empieza a disminuir, y bueno, fíjense entonces, si no tuviéramos HIT, o sea, aquí fíjense que es el telescopio 1 y 2 de HIT, pero si no tuviéramos estos telescopios de HIT, pues yo prácticamente no mediría esta parte del desarrollo de la lluvia, ¿no? Esta me la perdería yo.
Es más, el punto máximo, pues no lo podría yo medir. Entonces, con Coihueco, que está abajo 3 telescopios, no importa cuáles son, pero yo solamente estaría midiendo, por decirlo así, la colita de este desarrollo, ¿no? De este desarrollo longitudinal o de la distribución de la X máxima. Entonces, no podría yo decir gran cosa, ¿no? O prácticamente yo desecharía este evento, ¿no? Pero gracias a poner estos telescopios de HIT a esta elevación, pues bueno, son datos o es información que yo puedo guardar, ¿no? Bueno, eso es una ilustración así también a grandes rasgos. Pero entonces, no solo necesito mejorar la parte de los telescopios, como vemos acá, para tener todo un conjunto que pueda mejorar esta información, bueno, también necesito estaciones. Entonces, para eso se crea la otra mejora que le llamamos INFI. ¿Y esto qué es? Bueno, ya lo había mencionado, tenemos estaciones que están separadas a 1500 metros. Bueno, entonces, una primera fase de esta mejora es poner entre tanque y tanque, o sea, entre 1500 y 1500, otro tanque. Entonces, se crea un llenado más profundo. Entonces, ahora tengo tanques separados a 750 metros. Solamente en esa región, ¿no? Porque más para allá no tendría más información con qué complementar, como en este caso con Coihueco y HIT. Entonces, por eso es que al inicio también, en esa ilustración, desde sea del lado de Coihueco, se tienen varias cosillas allí, varias mejoras. Bien, entonces, eso sería el infill, que el infill es parte de otro proyecto que es aún todavía más ambicioso, que sería el de AMIGA, que es AMIGA, o Year Mounts for the Infill Ground Array. Eso sería AMIGA, bueno, y en este caso, ¿qué era eso? Bueno, la idea era no solo poner tanques entre los tanques de 1500 metros de separación, sino que poner estas estaciones o detectores enterrados, ¿no? Sobre el suelo. Y bueno, pero bueno, eso es más complicado, todavía es más caro, es más complicado. Bueno, entonces lo que sí se ha hecho, pues les digo, es esto de infill, es decir, solamente poner tanques entre los tanques que están separados a 1500 metros. Bueno, entonces, acá una ilustración de este subdetector, que sería el HIT. Entonces, son alrededor de 66 tanques de agua. Por eso es que les decía, tenemos alrededor de 1666. 1600 separados a 1500 metros y estos 66. Digo alrededor porque de repente por ahí se ponen otros de prueba, se quitan, bueno, pero más o menos ese es el estándar, 1666 tanques. Y esos 66 pues serían estos que se han puesto acá. Estos que están en negro pues son los del arreglo original, o sea, una separación de 1500 metros entre tanque y tanque. Entonces se colocan tanques a 750 metros, que serían estos aquí que están marcados en rojo. Bien, entonces, y les digo, y otra cosa que deben estar cerca de Coihueco y HIT. Entonces tenemos aquí todo ya un conjunto para poder ahora entonces, al menos en este sitio, mejorar las mediciones tanto del espectro de rayos cósmicos como en la medición del X-Max, ¿no? Bueno, entonces como dice acá, infill cerca del campo de visión de HIT, entonces lo que directamente va a implicar eventos híbridos, o sea, detección de eventos híbridos, de baja energía. Baja energía es un decir, ¿no? Pero más o menos la idea era detectar rayos cósmicos desde 10 a la 17 electronvolts. Realmente estamos en el umbral. Se han detectado con buena resolución, bueno, digamos que no malos datos, prácticamente arriba de 10 a la 17.4, 17.3. Y eso pues no es tan bueno porque alrededor de esa energía estaría esta famosa segunda rodilla. Entonces necesitamos mejorar, ya sea otra vez mejoras a los detectores, que es muy caro, o crear otro tipo de análisis de los datos, ¿no? Entonces entre ellos, o sea, hay muchos, ¿no? Hay muchas formas de mejorar esto, es un decir, pero de las cosas que se han pensado últimamente, bueno, pues sería aplicar técnicas de machine learning, de deep learning, para tratar de que
con los datos que ya contamos, pues hacer algunas predicciones a más bajas energías, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Aquí una gráfica de esto que les cuento. O sea, si uno, estos son simulaciones, ¿no? Entre 10 a la 17 hasta 10 a la 18.2 electron volts, uno hace esta gráfica y uno se puede dar cuenta que, por ejemplo, si pongo la combinación de FD más infill, que FD aquí sería HIT con infill, bueno, la probabilidad de detección de eventos híbridos llega casi a 1. Sin embargo, si como dice aquí, FD más SD regular o normal, el estándar, por ejemplo, para tener una probabilidad de 1, eso se lograba hasta energías prácticamente 10 a la 17.85, ya prácticamente 10 a la 18, ¿no? Como lo hemos mencionado hasta acá. Sin embargo, esto que está en azul es con estas nuevas mejoras. Uno puede ver que haciendo esto, aquí ya prácticamente en 17.50 y tantos, ya se tiene una probabilidad de 1, más o menos, ¿no? Esto es gracias a HIT y a Coihueco. El problema que les digo es que solamente está en un solo lugar, ¿no? Solamente en Coihueco, no en los 4 lugares, o no en todo este terreno de 3.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí algunas cosas más para tratar de mejorar todavía les digo, estamos en el espectro de energía alrededor de 17.4 hacia arriba. Les digo, la segunda rodilla se cree que está en esa región, entonces no podemos decir gran cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se han ideado entre ellas este proyecto que se llamaba HIT-LED. Digo se llamaba porque se ha dejado un poquito atrás, se están viendo otras opciones. ¿Y qué era HIT-LED? Como dice acá, HIT Low Energy Trigger. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Pues aumentar la eficiencia de disparo, es decir, de tener más datos con buena resolución, es decir, que sean medidos tanto por el detector de superficie como un detector uno de los detectores de fluorescencia, ¿no? Sí, adelante. Vamos a ¿Alguien tiene una pregunta, perdón? Ah, sí, adelante. No, creo que no. Creo que se filtró el audio, pero no. Okay. Adelante, continúe. Muy bien. Ustedes me dicen, si ya me alargué, me dicen para que trate de terminar. Creo que ya no falta mucho, pero bueno. Entonces, eso sería HIT-LED. Y bueno, se hicieron primero simulaciones para ver si esto en realidad bajaba la probabilidad de que un poquito más abajo de 10 a la 17.5 ya uno pudiera tener una eficiencia de más o menos 1. Bueno, se hicieron las simulaciones y se pusieron estos tanques. Sí se hizo. Fue un arreglo de 9 tanques, igual con la separación de 750 metros. Aquí ya esto era el infill, que está en verde, y bueno, se colocaron 9 tanques más. Y entonces a esto se le llama HIT-LED. Obviamente todo eso implica, pues, no correcciones, sino que nuestros códigos de detección, de análisis, de todo esto, pues se tienen que agregar algoritmos para hacer la medición en estos tanques. Bien, esos los casos, digamos, o la chamba que a mí me toca, ¿no? Bien, HIT-LED está muy cerca o en el campo de visión de HIT, entonces eventos híbridos de muy baja energía, es un decir, ¿no? O sea, a ver allí. Bien, aquí solamente algunos ejemplos ya de eventos reconstruidos, y bueno, aquí le estoy llamando eventos de alta calidad. Bien, entonces, fíjense que acá sería lo que están observando algunos detectores de fluorescencia, en este caso del telescopio 2 de HIT, y este sería el telescopio 5 de Coihueco. Entonces, lo que les decía, llega rayo cósmico, empieza a generar esta luz. Y bueno, entonces se vería esto, ¿no? Les decía, si yo no tuviera HIT, pues prácticamente me diría esto y no me dice nada. Allí en el mismo código se va reconstruyendo el perfil longitudinal de esta lluvia, ¿no?
Entonces, si se dan cuenta, esto que está en rojo es lo que está midiendo HIT, y lo que está en azul lo dejo luego. Obviamente, ya lo mencioné, si no tuviéramos HIT, solamente tendría yo información que está aquí en azul, entonces no me podría decir nada de la X máxima. Acá otros ejemplos más, y ya aquí, por ejemplo, de HIT LED, esto aquí al grupo de la UAP, nos tocó realizar esta parte del código, ¿no? Esto de HIT LED, ¿no? Pues ahí se ve ya estos puntitos, ¿no? Estos 9 tanques que agregamos. Bien, resultados, ya así de manera general, los resultados, digamos, más recientes de todo esto. Bueno, con todas estas mejoras que se han hecho, obviamente el umbral se ha, sí ha bajado más o menos alrededor de 17.2, 17.3, fíjense acá, me moví. Aquí estamos, 17. Sí, más o menos 17.3, ya tenemos una eficiencia más o menos de 1, una probabilidad de 1 de detectar. Bueno, aquí eso es con simulaciones, pero bueno, también los datos nos han dicho eso. Ya aquí en rojo, digamos así, para estar más seguros, 17.45, 17.5. ¿Sale? Bueno, me voy a saltar. Y bueno, con eso, pues, obvio que el espectro de rayos cósmicos, pues, se ha mejorado. El estudio de estos, ya al principio, por ahí les mencioné una gráfica de este estilo, les mostré, perdón, y les decía que estábamos midiendo alrededor de 10 a la 18 hacia adelante, ¿no? O sea, solamente veíamos aquí el tobillo. Ya con todas estas mejoras de HIT LED, otras más, obviamente, otras más, uno puede ahora estar midiendo el espectro de rayos cósmicos hasta un poquito abajo de 10 a la 17. ¿Vale? Esta parte se logra con datos y combinándolos con un poco del arreglo que les decía ya con algoritmos para limpiar todavía estos datos y hacer predicciones. Entonces, no son completamente datos así, por decirlo así, reales, sino que se combinan todas estas técnicas. Bueno, entonces aquí, combinando los resultados del nuevo espectro Cherenkov, es posible ver la segunda rodilla alrededor de 17.15. Pero bueno, ¿qué es lo interesante acá? Bueno, que gracias a esto, como les decía, ya podemos ver este quiebre que por ahí se sabía que existe, pero Oyer, el observatorio Pierre Oyer, pues no tenía la oportunidad de observar o tener mediciones. Sin embargo, ya aquí se han hecho todas estas pruebas, todos estos análisis, y con estas mejoras, y bueno, efectivamente estamos observando otro quiebre que le estamos llamando la segunda rodilla, alrededor de 10 a la 17.15 electron volts. Aquí otra vez el índice espectral está cambiando de 2.92 a 3.27. Ya esto, bueno, ya se tenía, que sería el tobillo, ¿no? Esas son de las mejoras. El tobillo obviamente se ha establecido bien, alrededor de qué energía, 6 por 10 a la 18 electron volts. Y bueno, otra de las cosas, fíjense que esto es nuevo, parece ser que hay un cambio justo en 10 a la 19 electron volts, porque otra vez el índice espectral está cambiando de 2.2 a 3.2. Esto es nuevo, puede ser quizá no necesariamente un error en el análisis, pero sí, digamos, otra vez estamos ya casi en el umbral de datos, no hay muchos ahí, entonces puede ser un error estadístico, bueno, se está checando, ¿no? Pero bueno, es algo nuevo, algo interesante ahí, otro quiebre. Obviamente podríamos decir más, si con Xmax también alrededor de 10 a la 19, pues vemos algún quiebre en esta gráfica, ¿no? De Xmax. Bueno, ahí un poquito más de eso. Aquí ahora entonces les muestro las mediciones de Xmax. Si se dan cuenta, aquí con el detector de fluorescencia, desafortunadamente no hemos llegado abajo de 10 a la 17. ¿Vale? Estamos aquí en 17.3 más o menos hacia arriba y haciendo mediciones. Esto es porque
aunque tenemos muchos datos, pero solamente tenemos 3 telescopios, entonces no, en ese umbral es complicado. Igual, o sea, hay que idear otras técnicas. Quizá lo ideal sería poner más telescopios, ¿no? A mayor altura, cosas así, pero bueno, eso es costoso, no sería algo tan viable, ¿no? Por los costos. Pero por otro lado, quizá haciendo análisis con los datos que ya se tienen, nuevamente hacer análisis, aplicando quizá algunos otros métodos, algunos otros algoritmos, usando Machine Learning, quizá podamos limpiar estos datos o hacer predicciones que sean buenas. Bueno, estamos allí. Sin embargo, antes también se tenían mediciones desde 10 a la 18 hacia arriba. Seguimos observando el quiebre aquí, que sería del tobillo. Ahí está a 10 a la 18.32. Y bueno, como se darán cuenta, son datos, tenemos menos datos que en SD, por obvias razones. El ciclo de trabajo es menos en FD. Y entonces, pues no es aquí, no se ve así inmediatamente algún quiebre, ¿no? O sea, en 10 a la 19. Bueno, por acá uno podría hacer otro ajuste, y quizá aquí en 19.1 se vaya esto hacia acá, no sé. Lo oficial es esto, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Aquí las dos gráficas, de Xmax y esto que sería la sigma, que también podemos observar. Esto está basado en Xmax, algunos quiebres. Igual ahí en 10 a la 18, les digo, no tenemos abajo de 10 a la 17 no hay información. En 10 a la 19 tenemos estos cambios, pero bueno, uno no puede tampoco decir allí gran cosa, ¿no? Que hay quiebres y todo eso. Pero bueno, esos serían los resultados principales. También en anisotropías, en esta parte, bueno, estos mapas que se suelen hacer, yo no trabajo en esa área, entonces bueno, no voy a platicar más de allí para que no se extienda más esto. Bien, entonces, ¿cuáles son nuestras perspectivas? El observatorio, bueno, ya lleva ciertos años, los costos para mantener son realmente altos, muy, muy altos, entonces, pues tiene que tener un ciclo de vida. Hay no es una propuesta, de hecho ya está aceptada, una extensión para seguir haciendo mediciones que se llama Oyer Prime, ¿no? Entonces, eso se pretende extender las operaciones al menos hasta el 2025, ¿no? Entonces, yo tampoco es que falte mucho, ¿no? Bueno, hasta ahí terminaríamos de mantener, ¿no? Obviamente se van a guardar mucha información, ¿no? Entonces, a ver qué sale todavía ahí, o pues aplicarle estas nuevas técnicas, ¿no? Como les decía. ¿Para qué? Pues bueno, aquí solamente estoy mencionando pues, más información a grandes energías, pero también realmente nos interesa a más bajas energías, ¿no? Bueno, al menos en Xmax, porque en el espectro pues sí ya se logró observar que era una meta, en la segunda rodilla, pero que todavía no lo vemos aquí en Xmax, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas por hacer. Entonces, les decía, esto ya está funcionando, las primeras fases del proyecto Oyer Prime, que es hacer un upgrade. A grandes rasgos, de lo que trata es de poner unas tiras de cierto tipo de detectores arriba de las estaciones Cherenkov, que les llamamos, ¿sale? Entonces, ya estos se están armando, también eso es costoso, y bueno, pero bueno, ya está, algunos, no son prototipos, ahí sí ya se tienen emplazados algunos, por ejemplo acá, esto era del 2019, ya se tenía esto, ¿no? Hasta esta parte, y ahí un aumento. Si se dan cuenta, otra vez estamos en la parte de Coyueco, ¿no? Justo, ¿no? Para pues, poder hacer más mediciones, no solo con HIT, el infield, sino que con estas nuevas mejoras. Bien, ya así para terminar, aquí en el laboratorio de supercómputo del sureste de México, pues también hacemos algunas simulaciones
de estos rayos cósmicos, algunos, unas gráficas que se han obtenido, por ejemplo, del espectro de rayos cósmicos, de la X-Max, bueno, entre otras cosas. Todo esto también se trabaja acá. Eso es hacer análisis de datos, ¿no? Simulación. Pero como también se mencionó al inicio, contamos con un cuarto de control remoto. Antes, como miembros de la colaboración, era importante que al menos una vez al año, México en particular, le toca hacer una toma de datos. Son más o menos de 20 días, hacer toma de datos, ¿no? Entonces uno tenía que irse allá, que está bien, pero bueno, eso es muy costoso. Entonces se crearon una forma de acceder a todo el detector, principalmente al detector de fluorescencia, y manejarlo pues desde nuestros sitios. Entonces en este caso se creó un cuarto de control remoto, es decir, desde acá, desde la UAP, y desde allí, bueno, uno puede, cuando nos toca hacer esta toma de datos, pues manejar los telescopios desde acá, es decir, abrirlos, estar monitoreando que todo marche bien. Si empieza a haber tormentas, que pues cerrar desde acá, desde Puebla, desde nuestro centro, cerrar los edificios, ¿no? O sea, bajar las cortinas y para que no se dañen, bueno, todo ese tipo de cosas y estar monitoreando. Son 20 largas noches que uno tiene que estar haciendo esta toma de datos, ¿no? Bueno, eso lo hacemos ya desde acá. Algunas cosas de los resultados que hemos obtenido aquí con análisis de datos y simulaciones también. Bueno, de las cosas que también hemos estado haciendo acá en el grupo de OYER Puebla, pues es usar las nuevas, bueno, no nuevas, usar técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, para mejorar o hacer el análisis de estos datos, ¿sale? Eso es lo que hacemos así también acá en la UAP, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, y bueno, si tienen preguntas, pues adelante. Muchas gracias, doctor Enrique, por su presentación. Abrimos la sección de preguntas. Si alguien quiere comentar, hacer una pregunta, levanten la mano. Bueno, no se deciden. Doctor, para hacer este análisis de datos, ¿utilizan supercómputo? ¿Qué tanta exigencia se requiere en infraestructura para lograr hacer este análisis? Para hacer el análisis, realmente no se requiere tanto como observatorios nuevos como es el HOC, que está aquí también cerca de Puebla, ¿no? En las faldas del Pico de Orizaba, que se guarda mucha información ahí. En este caso, pues es un detector o un observatorio, por decirlo así, ya viejo o bastante viejo. Los formatos con los que se hicieron todo esto, no requieren de equipo así tan sofisticado. Sin embargo, para hacer las simulaciones o para, como mencionaba acá, para mejorar ya con otro tipo de técnicas los datos ya existentes, tratar de analizarlos con otro tipo de técnicas, pues sí se requiere pues de equipo bueno, ¿no? O sea, para las simulaciones pues se requiere de supercómputo. En este caso, en mi caso, pues aprovecho con el equipo con el que contamos aquí en la UAP, que, bueno, como ustedes ya sabrán, o el doctor Alfredo les podría platicar, pues abrimos ciertas convocatorias para que, si tienen proyectos, puedan correrlos en la supercomputadora que está aquí en la UAP. Es una supercomputadora que es parte de los laboratorios nacionales del CONACYT. Bueno, entonces, en ese caso, les decía, para simulaciones sí se requiere de supercómputo. Y quizá para estas nuevas técnicas de Machine Learning, de Deep Learning, pues se requiere de equipo especial. Y entonces allí pues también hacemos uso de supercómputo. Ya para los datos que se guardan allí directamente, digamos lo viejo por decirlo así, por el momento pues ha funcionado lo que se tiene.
Eso sería. O sea, ¿requieren mucho espacio para almacenamiento o también requieren velocidad para procesar los datos? Son las dos cosas. Se requiere por un lado almacenamiento y pues para ya procesar los datos pues también se requiere. Como ya lo mencionaba, en este caso los datos normales, por decirlo así, y como ya tiene años este observatorio, bueno, sí, por decirlo así, ya tiene años, hasta el momento no se ha requerido de algún centro donde necesites mucho almacenamiento para guardar estos datos. Ya, digamos, se han creado varios algoritmos computacionales que guardan lo principal o lo más importante de esta información. Entonces, a diferencia, lo vuelvo a mencionar, de este observatorio que se llama HAWC, High Altitude Water Cherenkov Detector, que está aquí en las faldas del Pico de Orizaba, aquí en Puebla, entre Puebla y Veracruz. Este observatorio, que es un observatorio de rayos gamma, sí requiere, bueno, de las dos cosas, o sea, para empezar, mucho espacio para almacenar estos datos. Son alrededor de un día, si no me equivoco, son del orden de terabytes, o sea, 100 terabytes, creo, no recuerdo bien, necesitaría checarlo, pero bueno, más o menos ahí, del orden de 100 terabytes, se tienen que guardar diariamente. Eso en el POC, no en el observatorio Pierre. En el POC, les digo, ya en detectores más nuevos, como este que les platico, ahí sí se requiere de mucho almacenamiento y aparte mucho poder de cómputo para poder hacer los análisis. En el caso del observatorio Pierre no es tanto así, ¿sale? Sí para las simulaciones, pero no para almacenar los datos y para procesar estos. Con respecto a la ubicación, ¿por qué elegir Argentina? ¿Qué se necesita o qué características debe tener un lugar para que sea elegido para implementar este tipo de observatorios? Claro, sí, se me pasó incluso mencionar eso. Se eligió ese lugar, bueno, también México se dieron algunos lugares donde podría estar esto, pero se eligió justo allá en Malargüe, Argentina, Malargüe, Mendoza, Argentina, porque es un lugar alejado de las ciudades principales. En realidad es un pueblito, ya actualmente, bueno, ya no es tan pueblo, pero donde están los detectores es un desierto. Entonces uno busca que esté lo más alejado de ciudades, es decir, de la contaminación lumínica. Porque como decía, los detectores de fluorescencia trabajan cuando hay noches sin luna, sin lluvias, sin nubes, porque entonces los datos van más limpios. Entonces se buscan justo lugares así, lugares alejados de la contaminación lumínica, lo más que se pueda, obviamente, y bueno, y lugares también planos. Entonces en este lugar pues se tenían ese tipo de cosas, ¿no? Era un lugar muy grande, prácticamente un desierto, pero y aparte alejado de las ciudades grandes, y entonces la contaminación lumínica pues es muy baja, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, lugares así. Entonces ese fue el lugar ganador. En términos de inversión, los países o instituciones participantes, ¿qué les toca aportar? ¿Cómo se dividen esta contribución, digamos, monetaria? ¿Cómo se hace eso? Bien, en realidad cada año pues hay, digamos que nuestros líderes, en cada grupo tenemos nuestro task leader, ¿no? Entonces, acá en la UAP, pues, en este caso, pues también tiene su líder, su representante, y ya a nivel de este país también se tiene un representante. En este caso, nuestro representante aquí en México, pues es un doctor de la UNAM. Pues ellos llevan esta parte, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues sí es una aportación monetaria. Y bueno, los principales países, bueno, en este caso Argentina y también los alemanes, que son los que iniciaron todo esto, son los que aportan más. Y obviamente Estados Unidos, México sí aporta, pero no aporta igual que ellos.
Les mentiría si les doy una cantidad, pero sí, sí es grande, ¿no? México aporta cada año también al observatorio para pues, tratar de mantener esto, ¿no? Acá en México, en el caso de México, obviamente se hace por medio de las instituciones oficiales, como en este caso sería el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se hace esta contribución. Así muy particularmente cuánto es, no sé, no tengo ese dato, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Doctor, con respecto a los aportes, digamos, de este tipo de estudios, al final de cuentas, ¿cuál es la ganancia de todo este tipo de inversión, tanto, pues, digamos, monetaria y humana, digamos, en recursos de la gente que está trabajando? ¿Qué es lo que vamos ganando gracias a este tipo de investigación? Sí, muy bien. Pues principalmente la generación de recursos humanos, bueno, o sea, en nuestros casos muy particulares, la generación de recursos humanos, me refiero a los estudiantes, ¿no? O sea, para que aprendan cómo es trabajar en una colaboración internacional, cómo uno realmente también se divide el trabajo, uno comparte lo que hace, o sea, si yo creo un nuevo algoritmo y soy parte de la colaboración, estoy obligado a compartir todo mi algoritmo, ¿no? O mi nuevo método de análisis de datos. Pero bueno, entonces lo que uno va ganando, pues principalmente son esas aportaciones, generación de recursos humanos calificados, ¿no? Que puedan hacer este tipo de estudios, hacer este tipo de análisis. Y bueno, como ustedes sabrán, pues en el mundo hay, mucha gente se quiere ir, digo muchas, no todos, pero muchas sí se quiere ir a Suiza, se quiere ir al Gran Colisionador de Hadrones. Bueno, entonces, si uno empieza a trabajar en este tipo de colaboraciones, pues desde luego que uno ya tiene experiencia de cómo es trabajar con otras gentes, ¿no? Eso por la parte de la generación de recursos humanos. Otra de las cosas, bueno, pues comenzar a responder este tipo de preguntas que se dan, ¿no? O sea, al inicio, o sea, ¿de dónde vienen estos rayos cósmicos? ¿Qué son? Con las gráficas, ahí ya me fui un poquito más rápido, uno puede ir diciendo, por ejemplo, para alrededor de 18.5 electronvolts, por ejemplo, ¿cuál es o sea, qué tipo de rayos cósmicos son los que tenemos allí? A ver, voy a pasar acá. Entonces, uno ya puede ir respondiendo a este tipo de preguntas. Acá, no sé si se acuerdan, teníamos simulaciones y aquí eran los núcleos pesados, o sea, hierros, y aquí protones, aquí arriba. Entonces, uno puede asegurar, o digamos, asegurar con cierta probabilidad, que alrededor de 10 a la 18.4, 18.3, 18.4, por acá, prácticamente la composición de los rayos cósmicos, o al menos de las fuentes astrofísicas que aceleran estos rayos cósmicos, serían prácticamente protones, ¿sale? Y a más bajas energías, por ejemplo, en el caso de la segunda rodilla, que está alrededor de 10 por 10 a la 17.15 electronvolts, si yo me voy a la gráfica de Xmax, pues entonces prácticamente, les digo aquí en las simulaciones, estos serían los pesados, prácticamente ahí son núcleos pesados. Entonces uno puede decir que las fuentes astrofísicas que te pueden generar ese tipo de quiebres serían entonces fuentes astrofísicas que son de composición tipo hierro, ¿no? O fuentes de núcleos pesados. Eso, digamos, son de las cosas que uno puede comenzar a decir. O cuál es el origen de los rayos cósmicos, pues la respuesta, digamos así, de una forma muy burda, sería decir que el origen es de fuentes extragalácticas,
¿Sale? Bueno, lo que nos platiqué ahí, bueno, fue hacer la correlación, ¿no? O sea, estos mapas de dónde llegan los rayos cósmicos, la famosa anisotropía, y entonces uno puede decir de qué fuentes más o menos, ¿no? Aún así, todo esto, pues, ya requiere de un análisis más fino, ¿no? Y de gente que, pues, esté preparada más en la parte de astrofísica, ¿no? Pero bueno, eso a grandes rasgos, eso es lo que uno va ganando, ¿no? Generación de recursos humanos, conocimiento, ¿vale? Comenzar a dar respuesta a este tipo de interrogantes, ¿no? ¿Qué son los rayos cósmicos? ¿De dónde vienen? ¿Qué fuentes aceleran estos? Ya uno puede ir respondiendo. Es el conocimiento por el conocimiento mismo, ¿no? Muy bien. Gracias, doctor, por sus respuestas. ¿Alguien más, muchachos, que tenga alguna inquietud? Adelante. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Pues, Bueno, yo nada más, buenas tardes. Tengo una duda de cuánto tiempo te requiere hacer simulación con estos datos. No sé, una simulación tanto rápida como la más tardada. ok, sí, muy buena pregunta, Luis. Fíjate bueno, existen, por decirlo así, varios programitas para hacer simulaciones. Uno de ellos es uno que se llama Corsica. Déjenme, a ver, si está acá. No veo. Bueno, se llama así Corsica, lo pueden buscar ahí con K de kilo, ¿no? Corsica. Es un software basado, está hecho en Fortran, ya es viejo, les decía. El lenguaje es Fortran, es muy viejo, pero bueno, funciona todavía. Y uno puede simular con este programita rayos cósmicos, por ejemplo, de protón, de hierro o de lo que uno quiera. Entonces, por ejemplo, una simulación de 10 a la 17 electron volts, por ejemplo, de protón, me va a tardar con Corsica alrededor, me puede tardar más o menos una semana, vamos a pensar, una semana, 2 semanas. La de hierro también es más pesada, entonces 2 semanas, vamos a decir, más o menos, o sea, 2 semanas continuas, ¿no? O sea, yo lanzo, ya puse mis datos, lanzo en la supercomputadora que empieza a hacer la simulación y se va a tardar más o menos 2 semanas. Una simulación de 10 a la 17 electron volts. Digamos, lo más pequeño sería, o lo más pronto, o lo más rápido, una semana, ¿no? No te podría decir un día porque no es cierto. A esas energías sí es muy tardado. Y ya, si te vas a 10 a la 18 electron volts, un orden de magnitud arriba, entonces el tiempo también cambia. Ya estaríamos hablando con Corsica, con ese software, estaríamos hablando que una simulación de protón me va a tardar alrededor de un mes. Y de hierro, pues un mes y medio hasta 2 meses. Y bueno, ya entonces te imaginarás 10 a la 19, que ya estarías muy arriba, pues se puede tardar más de 2 meses, hasta 3 meses, ¿no? Más o menos eso sería. Por ahí veo otra manita. Adelante. Muy bien, muchas gracias. De nada, Luis. Adelante. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su plática. Mi pregunta es, en este tipo de simulaciones, ¿qué tipo de ecuaciones o qué tipo de teoría es la que sustenta esos cálculos? Más o menos, por dónde, digo, desconozco del tema de astrofísica, pero más o menos, ¿qué tipo de teoría es la que sustenta? Muy bien, muy bien. En realidad, pues, es muy buena esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tipo de teorías están basadas en estas simulaciones? ¿Qué tipo de ecuaciones? Bueno, estas simulaciones, de hecho, sí se llaman, son simulaciones del tipo de Monte Carlo. Es decir, lo que uno hace es lanzar, en este caso lanzas, digamos, muchas partículas, creas más o menos el medio en el cual quieres hacer, y entonces tiene que ver mucho la probabilidad y estadística, ¿no? Entonces lanzas, cambias tus semillas, así a grandes rasgos lo estoy platicando, ¿no? Entonces, estas simulaciones son simulaciones de Monte Carlo. Así pueden ustedes buscar ahí en el Google, simulaciones de Monte Carlo. Entonces,
digamos, a grandes rasgos, de lo que se trata es eso, ¿no? De que un experimento o un evento tú lo simules más o menos las mismas características, pero que no sea lo mismo. Es decir, yo puedo decir, a ver, voy a simular un rayo cósmico de 10 a la 18 electronvolts que sea de protonio. Eso tendría que ser mi información como que principal. Entonces, con la simulación Monte Carlo, yo voy a simular 1000 rayos de este tipo, o sea, de 10 a la 18 electronvolts de protón, pero para que no sea lo mismo, porque si no solamente hago una simulación y lo repito 1000 veces, ¿no? Pero lo mismo, eso estadísticamente no funciona. Entonces uno lo que tiene que hacer es cambiarle algunos pequeños parámetros, como cuál puede ser, bueno, que estos 1000 showers o estas 1000 lluvias vayan cambiando, por ejemplo, el ángulo de llegada, ¿no? O sea, quizá cada 5 grados vaya cambiando, ¿no? Entonces eso va a involucrar ya más lluvias, más tiempo, más o menos sería. Eso es en cuanto a Monte Carlo, ¿no? Otra cosa aparte de eso sería los modelos hadrónicos. O sea, los modelos hadrónicos, obviamente, esos uno aquí no los está programando. Ya, en mi caso no los programo, ya están hechos este software y uno puede modificar algunas cosas por ahí. Pero lo que no es tan sencillo, que ya viene allí, son los modelos hadrónicos. Entonces, aquí, modelos hadrónicos de interacción de partículas. Entonces, ¿qué necesito? Pues prácticamente mecánica cuántica y estas teorías, ¿no? de física teórica, ¿vale? Entonces, porque yo necesito saber si choca un electrón con un electrón a tal energía, ¿qué se puede producir? Y entonces ahí entran los modelos hadrónicos, como son uno que es muy famoso, que se llama QGCjet 2, versión 04, otro modelo que se llama EPOS LHC, Civil, y bueno, uno tendría que estudiar, y ahí otra vez la física está presente allí, son varias ecuaciones, digamos, hechas, la base es mecánica cuántica, y obviamente toda la parte de física teórica, ¿no? Y bueno, ahí está, en los lenguajes de programación uno tiene que escribir eso, ¿no? Si yo quiero modificar o tengo una nueva teoría, pues tendría que implementar mi propio código y en ese código, pues, escribir mi nueva forma de ver esta interacción, ¿no? Cómo se van desarrollando estas partículas. Pero principalmente, te decía, es métodos de Monte Carlo y modelos de interacción hadrónica, modelos de interacción de partículas hadrónicos. ¿Sale? Ok, y por ejemplo, bueno, ahorita que está mencionando, ¿qué tantas nuevas propuestas hay para modificar esos modelos? ¿Sí hay mucho estudio sobre eso o ya se trabaja sobre una base? Muy bien. Prácticamente no hay tanta gente, digamos, porque es complicado, ¿no? O sea, digamos que allí son las mentes más brillantes, las que están tratando de mejorar estos modelos hadrónicos, porque es más física, ¿no? Más física que la parte, digamos, de implementar el código, ¿no? O sea, seguramente si uno de estos colaboradores, que duele decirlo, pero prácticamente son los europeos, los alemanes, los que están en el CERN, están creando estos nuevos modelos, pues ellos crean el modelo teóricamente, ¿no? Y ya está comprobado, pues nos corresponde a los que movemos el código, pues implementar, ¿no? Escribir ahí esas ecuaciones. Pero los modelos en sí, digamos, lo trabaja más la gente que es teórica, ¿vale? Sin embargo, pues también está en estos experimentos, ¿no? No hay tanta gente. La respuesta es no hay tanta gente. No hay mucha gente, ok. Ah. Muchas gracias. No, de nada, Rodolfo. Una pregunta obligada sería, Fortran, ¿sí? Ya dijiste que tiene cabida en este tipo de simulaciones. ¿Qué me puedes decir de otros lenguajes? Por ejemplo, Python, ¿sí se utiliza? Sí, eso les decía igual a unos estudiantes que tengo acá. Estos programas están hechos prácticamente todavía en Fortran, algunos, o sea, Corsica está hecho en Fortran,
Algunos otros, no tan viejos, por decirlo así, sin embargo poderosos, están hechos en C, en C++. Y bueno, entonces uno diría, ¿y Python? ¿Qué pasó con Python? Porque actualmente pues, es lo que uno aprende o es más fácil de aprender. Bueno, no hay problema. Realmente, en las colaboraciones, el análisis de datos, ya el análisis, no la simulación, no los modelos agrónicos, pero el análisis de datos se puede hacer con Python. Se puede hacer bien, ¿no? De hecho, ahí sí hay mucha gente, hay muchos grupos en la colaboración que están implementando nuevas librerías a Python, nuevos módulos para hacer análisis de este tipo, ¿no? Entonces, Python, desde luego que sí se recomienda aprender, ¿no? O sea, si uno aprende Python y quiere participar en este tipo de experimentos, desde luego que va uno a ser muy útil. Muy bien, gracias doctor por todas sus respuestas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? No, pues yo creo que necesitamos hacer más este tipo de webinars, doctor, para que los muchachos nos quitemos eso de que no sabemos mucho del tema, ¿no? Y nos cuesta trabajo. Claro. Porque, bueno, una pregunta, ¿en qué parte del país se hace más este tipo de estudios o usted cree que el interés esté más, se fomente más este interés en este tipo de estudios? ¿En qué parte del país, aquí en México? Bueno, les decía, por ejemplo, esto del Observatorio Piero Oller, digamos, los grupos iniciales pues, han estado en la UNAM, desde luego en la UNAM, la UAP y la Universidad Michoacana. Ya actualmente hay una pequeña extensión que pues, han salido gente de estos grupos hacia la Universidad de Chiapas, la Autónoma de Chiapas, el propio Politécnico y otros lugares, pero digamos que la gente que participa en este tipo de proyectos sí casi siempre está concentrada en la UNAM, ¿no? En la UNAM. Por ejemplo, el Observatorio de Rayos Gamma, HOC, que es más o menos una colaboración de este estilo, pues la UNAM es la que está, la UNAM del INAOE, acá en Puebla, y también la UAP, tenemos gente también acá que trabajamos allí, pero bueno, es menos cantidad, ¿no? Entonces, así concretamente, ¿dónde está la gente que hace este tipo de trabajos? Pues sí, la UNAM. Esa sería la respuesta así, digamos, rápida, ¿no? La otra que yo he visto es que los artículos de altas energías tienen muchísimas citas. Sí, o sea, que cualquiera que trabaje en altas energías va a presumir 5,000 citas fácilmente. Sí, lo que yo me pregunto es por qué, si siendo un tema que sí tiene citas, o sea, lo veo ahora, ¿no? Con el público, ¿por qué pareciera que no hay mucho interés? Yo he visto eso, ¿no? Hay gente en Chiapas que por ahí alguna vez invité a un nacional de física a dar una plática, no recuerdo ahorita su nombre, pero es alguien que está en la Universidad de Chiapas, es una mujer, y tiene muchísimas citas en un solo paper. Claro, supongo que es Karen. Karen, y es ella. Sí, sí, claro. Bueno, ella es parte de la colaboración Oyer, ya es alguien igual reconocida, está en HOC y otros más, ¿no? Entonces sí, desde luego ella es alguien que ha trabajado, bueno, pero ella, algo que hay que mencionar, por ejemplo, en el caso de la doctora Karen, pues que ella tuvo su formación en el extranjero, ¿no? O sea, maestría, doctorado en Alemania, ¿no? Entonces, quizá de repente, ¿qué quiero decir con esto? No que nuestras universidades aquí de México, nuestros posgrados no puedan generar este tipo de gente, ¿no? De este tipo de conocimiento. Más bien, pues que en el extranjero, en Europa principalmente, bueno, pues la gente está acostumbrada a trabajar así, ¿no? ¿Qué nos falta aquí en México, en las universidades? Bueno, pues abrirnos más y desde luego lo que ya comentaba el doctor Alfredo, ¿no? O sea, tampoco sentirnos que no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? La gente con lo que sabe, si le gusta Python, le gusta la física, puede hacer muchas contribuciones ahí, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas por hacer.
Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Alguien más ya para finalizar? ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Pues creo que no. Doctor, ¿alguna recomendación, algo que nos pueda servir a nosotros como público, algo que usted pueda, algo motivacional, digamos, para que la próxima vez que nos topemos con este tema no estemos así como esperando, inseguros para preguntar? Claro, claro. No, pues decirles eso, ¿no? Que no importa si estudiamos en el extranjero o no, acá en México hay mucha gente muy bien preparada, nuestras universidades tienen profesores muy bien preparados y entonces pues no hay que tenerle miedo a estas colaboraciones, ¿no? Al contrario, como les decía, con lo que sabemos de física, si nos gusta la física, si sabemos programar, pues desde luego que hay mucho trabajo que nosotros podemos hacer, hay muchas cosas que nosotros podemos, en la cual podemos contribuir. Ya no lo mencioné en la plática, cuando se diseñó el Observatorio de Rayos Cósmicos, Piroyer, muchas de las cosas que había que implementar en el experimento, los detectores y cosas así, muchas salieron de México, o sea, entre ellas, por ejemplo, el cómo contener agua en un desierto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contenedor? Eso le platicaba a mis estudiantes. Esa idea de usar tanques fue de acá de México, a un profesor, a un doctor de acá de México se dijo, bueno, ¿por qué no usan pues los tanques que usamos acá en México, ¿no? Estos tanques de tipo Rotoplas, ¿no? Entonces, Rotoplas no existía en Argentina. A partir de este proyecto, se fue a Argentina a hacer este tipo de tanques, ¿no? Son tanques muy, muy grandes, pero la idea, o sea, una idea muy, muy básica, salió de acá, de México. Entonces, cositas de ese estilo se contribuyen. Ya cosas más, más delicadas o con mayor detalle, por ejemplo, los lentes que se usan para estos telescopios, también el diseño fue un diseño también acá de México. ¿Vale? Entonces entra la parte de óptica, en muchas áreas, ¿no? Y son contribuciones muy importantes. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir, no? O sea, no nos sintamos menos, sí, con lo que sabemos, pues hay que quitarnos estos miedos y, bueno, desde luego que uno puede estar participando en este tipo de proyectos internacionales, ¿no? Pues, doctor, muchas gracias nuevamente, agradecer su participación. Le haremos llegar ahí una constancia, un diploma por su presentación y por acompañarnos este día. Gracias y nos conectamos, pues regresando de vacaciones, porque todos ya estamos casi en eso, ¿verdad? Hasta luego, doctor, cuídese mucho. Gracias, hasta luego a todos.